Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 27. Bienvenida y despedida. No se quejen de que este capítulo parezca más corto. Todos lo parecen comparado con el extenso capítulo 26. Hay muchas escenas diferentes, así que disfruten del final del arco. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Fairy Tail ni de Bleach. Es una pena, sería genial si lo fuera. XXXXXXXXXXXXXX. Protector de las hadas. Bienvenida y despedida. Ichigo descendió lentamente al suelo, los últimos fragmentos de su máscara se desvanecieron y rápidamente dejó que su bankai terminara, su espada volviendo a su forma sellada. Rápidamente la envainó y terminó su descenso, aterrizando junto al cuerpo caído de Laxus. No esperaba tener que luchar contra Laxus, y mucho menos luchar contra él con ira. De las dos formas en que le gustaba pelear, había elegido, para su disgusto, la que prefería su Halo. Seguramente por eso había logrado oír su voz durante la pelea. A ese Halo siempre le gustaba hacerse oír cuando usaba ese estilo, aunque solo fueran unas pocas palabras. En ese momento, debatía qué hacer con Laxus. Habían sido enemigos hasta entonces, pero comprendía por qué Laxus había actuado así. No podía aprobarlo, pero al menos entendía sus motivos. Y, sobre todo, Laxus había sido, y seguía siendo, su amigo. ¿De verdad podía abandonarlo así? La respuesta era sencilla. Ichigo se inclinó y agarró a Laxus, cargándolo sobre su hombro antes de dirigirse al maestro. Makarov sonrió al acercarse, aunque no era una sonrisa de felicidad. ¿Y por qué habría de serlo? Acababa de derrotar al nieto del maestro y lo había herido profundamente, incluso si Laxus solo había sido un enemigo. Seguramente estaba experimentando sentimientos encontrados en ese momento. Voy a encargarme de Laxus, dijo Ichigo, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Nos vemos luego en el gremio. ¿Levi? ¿Vienes conmigo? Levi asintió y corrió rápidamente tras Ichigo, quien no había esperado respuesta. Shinji se encogió de hombros antes de seguirlos rápidamente, mientras Toshirou dudaba un instante. La cadena que rodeaba a Big Slow se aflojó repentinamente al derretirse el hielo y, antes de que nadie pudiera decir nada, Toshirou salió corriendo tras los demás con su espada guardada a la espalda. Big Slow frunció el ceño antes de retroceder ligeramente al notar las miradas penetrantes que le dirigía Ersa. Me portaré bien. ¿Te rindes? ¿Qué sentido tendría seguir luchando? Laxus ya ha perdido, y ninguno de nosotros tiene fuerzas para continuar. Creo que Friede estaría de acuerdo en que todos nos rindamos. La victoria es vuestra. Natsu sonrió antes de juntar los puños. Esto no ha terminado. Tú y yo, Ersa. Resolvamos nuestra última pelea ahora mismo. Un puñetazo impactó en la cara de Natsu, derribándolo al suelo y dejándolo inconsciente. Ahora no, Natsu. Mistogan se estremeció. ¿No fue eso un poco excesivo? ¿Quieres que te enseñe cómo hago que la gente se duerma? Ah. Mistogan movió la muñeca de repente y todos los bastones brillaron intensamente. Al mirar hacia atrás, notaron que Mistogan había desaparecido, junto con sus bastones. ¿A dónde fue? Ersa recorrió con la mirada la zona, buscando al mago fugado. Ignóralo, Ersa, dijo Makarov con tono divertido. Cada quien tiene derecho a sus secretos. No podemos obligar a los demás a que nos los cuenten. Si Mistogan quiere contarlos, lo hará. Pero no hoy. Ersa suspiró resignada antes de que su armadura brillara y volviera a su forma normal, la armadura corazón cruzada. Muy bien, entonces. Tendré que obligarlo a responder mis preguntas la próxima vez. Buena suerte con eso, murmuró Gageel. A pesar de haber pertenecido a otro gremio, había oído hablar lo suficiente de Mistogan como para saber una cosa: encontrarlo era una de las cosas más difíciles que alguien podía hacer. Y esa debía ser la razón por la que Mistogan se había acercado tanto a las otras ramas de Phantom Lord a pesar de que estaban en alerta. Simplemente no lo habían visto venir. Oye, maestro. ¿De verdad está bien dejar que Laxus ande suelto así?
Quiero decir, seguramente sería mejor mantenerlo encerrado en algún lugar del gremio hasta que sepamos que no volverá a atacarnos de repente. No hace falta, dijo Makarov, mirando hacia donde Ichigo había desaparecido. Al fin y al cabo, está con Ichigo. Dudo que deje que Laxus haga lo que quiera. Además, no creo que Laxus vuelva a intentarlo. ¿Qué te hace estar tan seguro? Makarov se rascó la cabeza. Simplemente es la intuición de un anciano. Gageel miró hacia los escombros de la catedral. ¿Y qué hacemos con todo esto? Makarov no se movió, sino que poco a poco se fue poniendo cada vez más blanco. Quiero decir, será difícil encubrir esto. Tenemos un enfrentamiento épico en este lugar. Makarov respiró hondo una vez, intentando calmarse. Finalmente, miró hacia el Dragon Slayer que yacía desplomado cerca. Tengo una idea. ¿Quién en su sano juicio creería a Natsu? Es Natsu. Sabes, viendo su pasado, e incluso algunas de las cosas que hace ocasionalmente ahora, eso tendría mucho sentido. Exacto. Ersa. Ersa saludó desde su posición entre los escombros, con el cuerpo de Natsu ya colocado correctamente para que la destrucción causada pareciera suya. Ya está hecho. Ya saben cómo funciona. Eviten los daños con cuidado. Pero si los causan, huyan lo más lejos posible y esperen que nadie se dé cuenta de que fue su culpa. Cuento de hadas. Demasiado tarde. Corre. XXXXXXXXXXXXX. Laxus abrió los ojos lentamente, confundido por un momento mientras intentaba recordar lo que había sucedido. Había sido derrotado por Ichigo y luego, ¿qué? ¿Se había desmayado? Supuso que el agotamiento y sus heridas finalmente lo habían vencido. ¿Dónde estaba, por cierto? Esto no era el gremio. Había esperado que lo retuvieran en algún lugar por si volvía a intentarlo en cuanto se recuperara. Ya no tenía motivos para seguir intentándolo, pero aún así deberían haber tomado precauciones. Un dolor punzante le recorrió el pecho y bajó la mirada para ver a una chica de pelo azul sentada sobre él. Quítate de encima de Levi. Levi levantó la vista de su libro y lo miró. ¿Dijiste algo? Bajar. Levi negó con la cabeza y le dedicó una sonrisa burlona. Estoy muy contenta con mi asiento aquí. Creo que me quedaré un rato más. Laxus suspiró. Supuso que se lo merecía. Ella intentaba vengarse por no haberla escuchado. Y para colmo, tenía razón. Ichigo se había puesto en su contra, tal como ella seguramente había predicho. Casi podía sentir la arrogancia que emanaba de ella. Miró a su alrededor y reconoció la habitación como la suya. ¿Qué hacía de vuelta en casa de Ichigo? ¿De verdad creías que Ichigo te dejaría entre los escombros o no te curaría las heridas? A veces eres un idiota. Laxus ni se molestó en refutar su afirmación. Realmente había sido un idiota. ¿Dónde está Ichigo? Levi se encogió de hombros. No estoy seguro. Creo que dijo algo sobre ir a visitar al maestro e intentar convencer a los demás que trajo consigo para que se unieran al gremio. Ya veo, dijo Laxus sonriendo. Parece que todos hemos logrado reunir a algunas personas a nuestro alrededor durante estos últimos años. Levi también sonrió. Kana ha progresado mucho. Ojalá no la hubieran pillado desprevenida antes de que pudiera tomarse en serio el combate contra Fried. Apuesto a que habría ganado. Laxus se burló. Por favor. Fried la destrozaría. Probablemente podría con los dos a la vez, afirmó un recién llegado. Levi y Laxus miraron al intruso. ¿Quién eres? Hola Shinji. Laxus miró a Levi. ¿Cómo demonios sabes quién es este tipo? Tú mismo dijiste que sabías que Ichigo tenía aliados con él. Sí, pero no sé cuál es cuál. Las runas no tienen imágenes que se puedan asociar con rostros. Shinji sonrió con sorna. Ustedes dos se parecen mucho a como los describió Ichigo. Especialmente tú, Laxus. Pareces estar actuando como en las historias que escuché sobre ti.
Laxus lo miró con el ceño fruncido. ¿Has oído hablar de mí? Por supuesto. Ichigo no paraba de hablar de ese equipo hada del que había formado parte. Hablaba de vosotros más que de cualquier otra cosa en su pasado. Laxus no pudo ocultar la leve sonrisa que se dibujó en su rostro al oír esas palabras. No sabía que hablaría tanto de nosotros. La sonrisa de Laxus se desvaneció, dando paso a un ceño fruncido. Debo haber arruinado esto para Ichigo. Dudo que quisiera volver a casa para enfrentarse a mí en batalla. Shinji se encogió de hombros mientras acercaba una silla al escritorio de Laxus y se sentaba en ella. Ichigo no guarda rencor por mucho tiempo, o al menos no por algo tan insignificante como esto. Esto no fue algo insignificante. Es cierto, pero para Ichigo sí. Créeme, si de verdad hubieras enfadado a Ichigo con tus acciones, no seguirías vivo. No te habría acogido ni curado las heridas si hubieras hecho algo que no pudiera perdonar. ¿Ichigo puede usar magia curativa? Bueno, Toshirou puede hacerlo, pero Ichigo se lo ordenó, y a veces Toshirou se obsesiona un poco con seguir sus órdenes. A veces es como una extensión de la voluntad de Ichigo, por eso Ichigo te curó, porque le ordenó a Toshirou que te curara. Ya veo. Una imagen cruzó por la mente de Laxus al reconocerla. Suena como Fried. ¿Ese tipo de rune? Supongo que podrían ser parecidos. ¿Fried obedece tus órdenes como si fueras un rey? Probablemente. Sí, entonces tienen bastante en común. Shinji sonrió con malicia. No le digas al mocoso que dije esto, pero al principio era terrible. Incluso intentaba peinarse como Ichigo e imitar sus gestos. Para su edad, a veces era bastante mono. Y Toshirou no tenía ni idea de que me reía de él cada vez que no miraba. Laxus se rió. Sin duda, otro Fried. Levi hizo un puchero. ¿Por qué Kana no pudo ser así? En cambio, me arrastraba a bares y demás. Terminé pagando su cuenta. Y casi nunca la paga. El grupo se sumió en el silencio mientras cada uno se distraía con algo diferente. Lentamente, Levi volvió a su libro, sin moverse de su sitio. Shinji apoyó su zanpakuta a su costado y se dejó llevar por una especie de meditación, mientras Laxus permanecía tumbado en su cama, sumido en sus pensamientos. Ichigo se había vuelto mucho más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Lo mismo le había sucedido a Levi. Y aunque él mismo se había fortalecido, no había avanzado tanto como los demás. Claro que había creado una o dos técnicas nuevas y perfeccionado su forma relámpago, pero su desarrollo no era ni de lejos tan grandioso como el de los otros. Se había relajado, conformándose con su estado actual. Pero eso ya no le bastaba. Necesitaba cambiar como los demás. Y sabía exactamente qué era necesario para que eso sucediera. XXXXXXXXXXXXXX. Toshirou frunció el ceño ante la situación en la que se encontraba. Todo había comenzado cuando Ichigo los llevó a él y a Shinji al gremio para que se unieran. Muchos de los magos presentes los miraron con sorpresa, y muchas de las miradas se dirigieron a Ichigo debido al tiempo transcurrido. Las miradas se dirigieron entonces hacia él y Shinji, y en cuanto se presentaron, todos supieron al instante quiénes eran. Debían de haber visto una actualización de Rune o algo parecido que indicaba que habían derrotado a uno de los miembros de la tribu del dios del trueno. En cuanto se difundió la noticia, el gremio estalló en júbilo. Ya estaban contentos antes, pero ahora reinaba la euforia. Se sentía arrastrado por la multitud mientras grupos de magos se presentaban y le hacían preguntas. Muchas de ellas parecían estar relacionadas con Shinigami o con su edad. Siempre se sorprendían al saber que tenía 12 años y que, aún así, había logrado derrotar a Big Slow. Finalmente, tras lograr superar su barrera, volvió a encontrarse con el maestro. El ambiente no era tan serio como la vez anterior y parecía que el maestro se había levantado de la cama a la fuerza, para frustración del gremio. Su excusa fue que quería conocer personalmente a los nuevos miembros y afirmó que el primer encuentro no contaba. El horrible juicio para el que se había preparado nunca ocurrió, a pesar de las advertencias de Ichigo. Shinji se había divertido burlándose de su confusión y afirmaba que sabía desde el principio que no habría un lagarto de 6 metros de altura. ¿Cómo iba a saber que no era cierto? En el mundo de la magia, muchas cosas eran posibles.
Él había obtenido la marca del gremio como Ichigo, mientras que Shinji había optado por una idea completamente diferente. De alguna manera, y aún no tenía idea de cómo el rubio lo había hecho, Shinji había logrado invertir el sello del gremio antes de colocarlo justo encima de su tobillo derecho. Incluso el maestro pareció sorprendido por lo que Shinji había hecho. Ahora, sin embargo, se encontraba atrapado entre dos personas en el bar. Ichigo ya había desaparecido en la trastienda con el maestro, mientras que Shinji se había esfumado, dejando a nadie que pudiera ayudarlo. Y cada vez le resultaba más difícil impedir que la mujer a su lado lo obligara a beber. Y ese era el problema de la derecha. A la izquierda, por alguna razón, se encontraba uno de los miembros de la tribu del dios del trueno, sentado en silencio pero al mismo tiempo mirándolo con aire de comprensión. Le estaba resultando realmente molesto, ya que no tenía ni idea de por qué el hombre hacía eso. Oye, Fried, dijo Kana, empujando una taza más allá de Toshirou y hacia Fried. Vamos. Bebe un poco. No estés tan callado. Estoy bien aquí, dijo Fried, aunque sus intentos de apartar la taza no resultaron tan bien como él hubiera querido. ¿Qué? ¿Por qué no? Esto es algo realmente bueno que el maestro ha sacado. ¿No dijiste que robaste esto de los almacenes que están debajo de nosotros? Da igual. Toshirou suspiró. Una vez más, se preguntaba cómo se había llegado a esa situación. Había una persona derrotada por la tribu del dios del trueno, otra que había derrotado a un miembro de la tribu del dios del trueno y otra que pertenecía a ese mismo grupo. Vamos, Toshirou, dijo Kana, intentando animarlo a hablar más. Únete a nosotros. Toma un trago. Sonríe un poco más. Al fin y al cabo, nos ayudaste a salvarnos. Toshirou la miró con furia. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Nunca te he visto en mi vida y actúas como si fuéramos viejos amigos. Kana se encogió de hombros. ¿Por qué no debería estarlo? Sería difícil encontrar a algún miembro de Fairy Tail que no recibiera a un nuevo integrante con los brazos abiertos. Bueno, a menos que el nuevo haya sido un enemigo, pero al final también los aceptamos. ¿Y yo qué? Fried se señaló a sí mismo. Yo era miembro de este gremio y, sin embargo, me rebelé contra todos vosotros. Relájate. Si estamos enfadados con alguien, es con Laxus. Un soldado obedece las órdenes del general, y por eso no podemos odiarte por lo que hiciste. Solo intentaba seguir las órdenes de quien estaba más cerca de ti. Fried negó con la cabeza. No puedo aceptarlo tan fácilmente. Lo que hice, no tenía por qué participar. Podría haber dicho que no. Podría haberme negado. Laxus no es malvado. Lo habría aceptado si no hubiéramos querido participar. Todos cometemos errores. Kana bajó la mirada hacia su vaso con remordimiento. A pesar de todo lo que dije sobre vengar a Jubia, lo hice fatal. Me contuve constantemente. Lo vi, dijo Fried, mirándola con curiosidad. ¿Qué ibas a intentar? No lo reconocí, pero no quise quedarme esperando a ver qué era. Kana se tocó la nariz con el dedo y le guiñó un ojo. Lo siento. Una chica tiene que tener sus secretos. Quédate en el gremio el tiempo suficiente y llega a las pruebas de clase S este año, y tal vez te los muestre. Frida sintió. Terminaremos nuestra pelea cuando llegue esa fecha. No aceptaré nada que no sea lo mejor de un compañero aprendiz del equipo Hada. Tú también deberías hacerte más fuerte. Kana extendió un brazo de repente y agarró a Toshirou mientras éste retrocedía lentamente. Tú también deberías hacer lo mismo. Oí que venciste a Big Slow, pero no te conformes con una sola victoria. Ichigo fue tu maestro, Levi fue el mío y el de Fried fue Laxus. Espero grandes cosas de ti también. Frida sintió en señal de ánimo. No dejes que la edad sea un obstáculo. Puedes mantenerte firme junto a nosotros. Toshirou suspiró, dejándose arrastrar de vuelta al grupo. Parecía que no iba a poder escapar de esos dos fácilmente. ¿Cómo fue entrenar con Ichigo? Toshirou miró a Kana al oír su pregunta. Era un entrenamiento. Sí, pero ¿cómo fue? No entiendo a qué te refieres. Simplemente era un entrenamiento. Fried pareció asentir con la cabeza, comprendiendo.
Él fue el único que te entrenó, ¿no? No sabes cómo entrenan los demás, así que no puedes comparar las experiencias. Toshiro asintió. Supongo. ¿Así que tuvieron que correr para salvar sus vidas mientras su profesor los perseguía? Fried y Kana se quedaron paralizados antes de que un escalofrío les recorriera la espalda. Pensándolo bien, no quiero saber qué tipo de entrenamiento hiciste. Me siento mal por quejarme cuando mi entrenamiento fue demasiado duro, pero el tuyo suena horrible. Toshiro negó con la cabeza rápidamente. Estuvo bien. Estoy seguro de que no me mataría. Bueno, casi estoy seguro. Uno aprende rápido o paga las consecuencias. Shinji lo aprendió con facilidad, aunque le encantaba complicármelo uniéndose a la diversión. Nos enseñan de forma similar a cómo se enseñaba a nuestros profesores. Supongo que Kana y yo tuvimos suerte de que Laxus y Levi hubieran recibido una formación normal. ¿Acaso no existe riesgo de muerte en un entrenamiento normal? No es algo que se enseñe en un entrenamiento normal. Quizás sea porque eres un Shinigami. Puedes soportar más que la mayoría y necesitas aprender desde el principio a manejar espadas. Un instinto de matar o morir al atacar. A mí me tuvieron que enseñar un principio similar cuando empecé con mi espada. Toshiro miró a Fried con interés al oír mencionar las espadas. ¿De verdad? ¿Cómo es tu espada? Es la espada más maravillosa que existe, la hoja que golpea con la voluntad de las hadas y atraviesa a los guardias con facilidad. La hoja cuyas runas se convierten en realidad con un simple tajo. En otras palabras, dijo Kana riendo, es un director de orquesta mágico. Ya veo. Toshiro apartó la mirada mientras Fried bajaba la cabeza con decepción. No la compares con una Zanpakuth, murmuró Fried con desánimo. No todos tenemos una espada viviente como aliada, pero nos conformamos con espadas sencillas como la mía. Además, lo que importa no es el poder de una espada, sino la fuerza de quien la empuña. Fried miró a Toshiro con una expresión cautelosa. Deberías recordarlo. Bixlo me habló de tu Zanpakuth, y es realmente poderosa. Debes asegurarte de no depender demasiado de ella y empezar a creer que su poder puede sustituir al tuyo. Toshiro lo miró con fastidio, pero aún así aceptó el consejo. Estoy seguro de que puedo notar la diferencia. Aunque no es que no vaya a usarlo. Algunos Shinigami usan su Zanpakuth todo el tiempo en batalla. Yo me acerco más a ese tipo que la mayoría debido a la naturaleza de mi Zanpakuth. Otros prefieren usarlo muy poco, reservándolo para las situaciones más extremas. Y algunos simplemente lo usan cuando lo necesitan. Tenlo presente. Si perdieras el poder de tu Zanpakuth, ¿qué harías? Si el enemigo pudiera neutralizar perfectamente sus habilidades o impedir que se activara, ¿podrías ganar sin ella? Toshiro no respondió, y antes de que Fried pudiera añadir nada más, Kana lo interrumpió cuando su vaso golpeó la mesa. No te lo tomes tan en serio. Venga ya, celebremos un rato. Solo quiero emborracharme por completo. Fried suspiró antes de alzar su propia copa. Muy bien, entonces. Por Fairy Tail y por su feliz futuro. Brindo por eso. Los dos miraron a Toshiro, quien finalmente accedió y levantó el vaso de jugo de naranja que Mirahane le había dado antes cuando Kana lo había arrastrado hasta allí. A Fairy Tail. XX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 
la pared a su lado. El silencio lo estaba matando, y la situación se volvía aún más incómoda por las miradas que le dirigía el maestro. Este no había hecho más que mirarlo fijamente desde que entró en la habitación y, francamente, era difícil ignorarlo. ¿Por qué recibía esas miradas? Tampoco eran las mismas a las que estaba acostumbrado. Esas las entendía. Estas eran como si lo estuvieran reevaluando, pero no creía que Hildars hubiera recibido esas miradas ni siquiera cuando había estado ausente durante mucho tiempo. Tal vez fuera porque no había tenido contacto con nadie en los últimos 3 años, pero bien podría haber otra razón. Aún así, era molesto. ¿Por qué el maestro no podía simplemente? Lo lamento. Ichigo salió de sus pensamientos, medio confundido sobre si el maestro había logrado leerle la mente o si simplemente había tenido una sincronización perfecta. Lo siento de verdad.
Pero allí estaba el maestro, con la cabeza gacha, como si pidiera, o incluso suplicara, perdón. E Ichigo no tenía ni la más remota idea de por qué. Vamos, dijo Ichigo intentando tranquilizar al anciano. Levanta la cabeza. ¿Por qué intentas disculparte conmigo? ¿Por qué tienes que hacerlo? Makarov negó con la cabeza. Conozco a Ichigo. Todos lo sabemos. Ichigo se quedó paralizado, sus ojos recorriendo al maestro con una mezcla de confusión y comprensión. Laxus. El gremio no cambió sin motivo, Ichigo. Laxus nos lo contó todo. Lo que habías estado haciendo. Las consecuencias de las acciones del gremio. Y las consecuencias de mi estupidez. Makarov levantó la cabeza y miró fijamente a Ichigo, con los ojos ensombrecidos por la tristeza. Hablo mucho de que este gremio es una familia, ¿no? Trato a todos por igual, o al menos me gusta pensar que lo hago. Incluso les tiendo la mano a los necesitados, aunque no pertenezcan a nuestro gremio. Fíjate en Gageel, por ejemplo. Era nuestro enemigo, pero aún así intenté ayudarlo para que no cayera en la oscuridad. ¿Pero qué hice por ti? Makarov golpeó con el puño el lateral de su cama, y se oyó un crujido. Nada. No hice nada. Te alejé, te rechacé, te vi como una amenaza y una oveja negra a pesar de que eras mejor miembro de Fairy Tail que yo. El maestro suspiró mientras se dejaba caer sobre las almohadas de la cama. Fui un idiota. Ahora lo entiendo todo. Cuando llegaste, supe que Kisuke te había enseñado. Al principio no era evidente, pero te parecías mucho a él en muchos aspectos. ¿Y cómo no ibas a ser así? Te habría enseñado desde pequeño y, sin darte cuenta, habrías adoptado algunos de sus rasgos porque eras muy influenciable. Los niños son así. Supongo que habría adoptado algunos rasgos suyos. Al fin y al cabo, heredé mi estilo Kidou de él. Exactamente. Y así es como lo veía yo. Lo consideraba tu maestro y te trataba con amabilidad. Pero después de aquella misión de hace tantos años, el día que regresaste cubierto de sangre, admito que tuve miedo. Makarov suspiró. Al principio era por ti. Pero a medida que participabas en más misiones, ese temor cambió. Empecé a temer que Kisuke te hubiera transmitido algo más que sus enseñanzas. Kisuke nunca tuvo una moral intachable, y creo que se relajó aún más cuando se unió al consejo. Temía que te hubiera transmitido esa misma moral. Y temías que yo participara en esas misiones porque algo como la muerte no me preocupaba. Creí que disfrutabas de la muerte. Y te alejé. Hice que ya no pudieras acercarte a mí, y nunca debí haberlo hecho. Si hubiera sido cualquier otra persona, se habría enfadado conmigo y lo habría demostrado. Pero tú nunca lo hiciste. Simplemente seguiste aceptando misiones que eran por nuestro bien, y soportaste mi desprecio tú solo. Makarov apretó los puños. Entiendo por qué Laxus estaba tan enfadado conmigo. Entiendo por qué lo sigue estando. Porque nunca te pregunté por qué. Nunca intenté comprender, simplemente lo di por sentado. Debería haberte expresado mi disgusto y haberte pedido que me explicaras por qué aceptaste esas misiones. Debería haber escuchado las advertencias de Laxus sobre la destrucción que estábamos causando, y en vez de eso, lo ignoré. Y lo peor es que dudo que yo mismo lo hubiera creído si me lo hubieran dicho. Habría dicho que no se preocuparan, y eso habría acabado arruinando el gremio. Como no podía controlar a los miembros entonces y en lugar de eso los dejé hacer lo que quisieran, te quedaste solo para salvar el gremio. Una risa corta y áspera brotó de la garganta de Makarov. ¿Y sabes qué? Al final, fuiste el miembro más leal de Fairy Tail. Todos nos enorgullecemos de ayudarnos mutuamente, de protegernos del peligro. Pero tú hiciste lo que nadie más pudo. Asumiste una carga que nadie debería haber podido soportar solo, y la afrontaste incluso mientras te destrozaba poco a poco. El desprecio de mi parte, las misiones mismas, y nunca pediste ayuda. Si la hubieras pedido, Levi y Laxus se habrían lanzado de buen grado a la oscuridad tras de ti, pero recuerdo cómo eras siempre, y debí haberlo tenido siempre presente. Makarov miró fijamente a Ichigo. Eras, y sigues siendo, el tipo de persona que prefiere que nadie tenga que hacer nada porque prefieres protegerlos tú mismo. ¿Para qué dejar que se lastimen cuando puedes asumir el dolor por ellos, aunque sea demasiado para ti? Hildars lo vio, incluso intentó decírmelo, pero no le hice caso.
Simplemente asumí que tenía razón. Ichigo se rió. Supongo que a veces soy un poco así. Imagino que toda esa pelea con Hildars no ayudó mucho a mejorar tu opinión sobre mí, ¿verdad? No, no fue así. Dejarte poseer voluntariamente solo por venganza es una de las pocas veces en las que realmente creo que tenía razón al estar enojado contigo. Ichigo desvió la mirada. Admito que no fue la mejor decisión que he tomado. Shinji me regañó por eso, así que no hace falta que empieces con el tema. Sé que fue una estupidez. Yo, simplemente no puedo explicarlo. No le tenía miedo a la voz. Todavía no entiendo por qué. Diablos, ese tipo ni siquiera actúa como Shinji dijo que debía hacerlo. ¿Vos? Makarov miró a Ichigo con confusión. ¿Qué vos? ¿Sabes quién te poseyó? Sí. Ichigo hizo una pausa, sin saber si debía decir algo más. Finalmente, cedió. Es algo dentro de mí. Un hollow interior. Entonces es parte de ti. Eso explica de dónde provino esa regeneración que mostraste cuando estabas poseído. Tienes razón en eso. Pero ahora puedo controlarlo. Lo vi. Estabas curando tus heridas mientras luchabas contra Laxus. Dudo que mucha gente se diera cuenta, pero lo estabas haciendo. ¿Y esa máscara al final? Sentí el poder mágico que estabas liberando. Ahí fue cuando recurrí a toda su fuerza. No te preocupes, la tengo bajo control. Sigo intentando no usarla demasiado a menudo, si puedo. La reservo para casos extremos. ¿Cómo aquel ataque de Laxus? Ichigo asintió. No sé cómo lo hizo, pero era muy resistente. Tuve que destruirlo por completo, ya que incluso un pequeño trozo habría sido peligroso. Ya veo. El maestro miró a Ichigo un poco más antes de asentir. Voy a confiar en ti. No negaré que ese poder me asusta un poco, pero cometí un error antes al dejar que el miedo me controlara. Esta vez, voy a confiar en ti. ¿Y qué hay de Laxus? Makarov bajó la mirada con tristeza. Lo que hizo, el dolor que causó, no puede pasarse por alto. Lo hizo en mi nombre. Así que... Ni se te ocurra. A pesar de apenas poder mantenerse en pie, el aura que emanaba Makarov era inmensa. Ni se te ocurra. Esto no fue culpa tuya. No permitiré que te hagan responsable de las acciones de Laxus, aunque él afirme que lo hizo por ti. Esa fue su manera de justificarlo todo, no ante nosotros, sino ante sí mismo. Pero al final... Yo también lo vi, suspiró Makarov. Sabía que ganarías. Sabía que su último ataque fracasaría. Me pregunté por qué lo hizo, y comprendí la respuesta solo unos instantes después. Quería que te aceptaran aquí. Siempre lo quiso. ¿Y viste lo que pasó cuando entraste? Te trataron como a un héroe. Me dieron demasiado crédito. Ya manejaban muchos más recursos y ganaban antes de que yo llegara. Pero aún así derrotaste a Laxus. Aplastaste a un villano que amenazaba a todo Fairy Tail. Laxus no es un villano. Pero todo es cuestión de apariencias. Su primer intento fracasó, pero al darse cuenta de su error, improvisó. Ideó una nueva forma de que todos te aceptaran. Si hay un villano, debe haber un héroe. Ichigo se dejó caer en su silla. No quería tener que pelear con Laxus. ¿Por qué hemos llegado a esto? Échame la culpa a mí. Yo provoqué todo esto. Ichigo se levantó lentamente de su asiento. No puedo hacer eso. Entonces, ¿de verdad eres mejor hombre que yo? ¿Qué le sucederá ahora a Laxus? Makarov desvió la mirada. ¿Recuerdas lo que le pasó a su padre? Ichigo suspiró, pero no dijo nada, en cambio, se giró hacia la puerta. Ichigo. Ichigo se quedó paralizado al llegar a la puerta, girando la cabeza para mirar al maestro. Sí. Makarov inclinó la cabeza una vez más. De verdad lamento haber causado todo esto. Sé que es demasiado tarde para intentar comportarme como un abuelo contigo ahora, pero aún así lo siento muchísimo. Makarov levantó la vista y recibió una leve sonrisa. No te preocupes. Nunca te culpé,
así que no tienes que seguir disculpándote. Además, no querría privarte de tu imagen de abuelo. ¿Quién serías entonces? Ichigo frunció el ceño mientras miraba su abrigo. Por cierto, ¿me conseguiste un vale para esto o algo así? Husirou dijo que tuviste algo que ver, pero nunca dijo cuánto. Yo te nominé. Admito que en parte también fue por mí. Al menos así, cualquier misión que realices debe ser aquella que deje bien parado al consejo. Aquí, tienes que ser un ejemplo a seguir. Ichigo asintió a Makarov en señal de agradecimiento. Eso facilitará un poco las cosas. Gracias. ¿Pero esto no fue por lástima? No quiero sobornos a cambio de perdón. No seas absurdo. ¿Crees que te dejaría ocupar este puesto si pensara que no eres capaz? Sin duda tienes la fuerza, y tu carácter no ha cambiado, lo que te hace perfecto para este papel. Además, eres la única persona de Fairy Tail a la que nominaría para un rol así. ¿En serio? Ichigo miró a Makarov con curiosidad. ¿Y qué hay de Hildars? ¿Quieres que ese hombre se quede en un solo lugar durante mucho tiempo? Realiza misiones muy largas, y digo largas. Sería imposible contactarlo fácilmente o recibir un mensaje con la suficiente rapidez, excepto de mí, claro. Y ni hablemos de los demás. ¿Has visto cómo se comportan frente al consejo? Puede que estén más controlados, pero aún así les resulta difícil lidiar con ellos. No, en realidad solo tú y yo tenemos paciencia para eso, incluso con tu supuesta actitud grosera. Bueno, también está Balrog. Te lo presentaré la próxima vez que estemos todos reunidos. Gracias. Y no soy grosero, simplemente no me guardo lo que les digo. Si se lo puedo decir a alguien del gremio, se lo puedo decir a cualquiera de ellos. ¿Qué te ofrecieron a cambio de aceptar el puesto? Te oí mencionar eso a Laxus. Un poco de alivio en los daños como antes, hacer la vista gorda si las cosas se ponen feas. Seguro que os habría venido bien a todos después de toda esa batalla con Phantom Lord. Makarov soltó una risita nerviosa. Eso habría sido así. Pensándolo bien. Ichigo se rascó la cabeza pensativo. Quizás no habría podido usarlo, ya que probablemente estaría en primera línea atacando yo mismo a ese gremio. ¿Eso es todo? Tienes curiosidad, ¿verdad?, preguntó Ichigo, observando atentamente a Makarov para ver si podía detectar alguna intención oculta. Finalmente, decidió decirlo sin rodeos. Al fin y al cabo, el maestro simplemente tenía curiosidad, sobre todo porque era la única razón por la que había aceptado el puesto que no tenía que ver con Fairy Tail. Tengo cierta protección. Eso ayuda a mantener a Shinji a salvo. Makarov pareció confundido ante esa declaración. ¿De qué estás hablando? Ichigo suspiró y se dio la vuelta para marcharse. La palabra del consejo es ley. A veces solo encuentro una pequeña laguna legal. Y sin ella. Bueno, probablemente pondrían a alguien a hacer los mismos trabajos que yo hacía. Y Shinji sería el primero en su lista. Mientras Ichigo se marchaba, Makarov sonrió levemente. La confianza que Ichigo depositó en él al decirle aquello, aunque no fuera intencional, era sorprendente. Quizás aún tenía la oportunidad de arreglarlo todo. Ichigo dijo que no lo culpaba. A pesar de las palabras de Ichigo, no podía dejarlo pasar así. Quizás lo habían perdonado, pero aún tenía mucho por hacer. Por ahora, intentaría actuar como siempre debió haberlo hecho. Y tal vez algún día, finalmente podría perdonarse a sí mismo por lo que había hecho. Una cosa era segura, Fairy Tail estaría bien. Ichigo había regresado, y esta vez sabía que no tendría que preocuparse por él. Por ahora, disfrutaría de la paz. Oh, maestro. Makarov giró la cabeza rápidamente hacia la puerta y vio la cabeza de Ichigo asomando por detrás. ¿Cómo lograron reducir los costos de los daños? Ah. Makarov se estremeció. No están precisamente abatidos. ¿De qué estás hablando? Digamos que el hecho de que ya no se oiga hablar de los daños en Fairy Tail no significa que no estén ocurriendo. Simplemente es un poco más selectivo. Eso significa que... Oye. Al menos ya no tenemos tantas quejas. Muchas eran de civiles porque destruimos sus casas.
Ahora lo limitamos a otros lugares, como monumentos nacionales. Así que esa catedral en Magnolia. Sí. Al menos explica por qué Fairy Tail no es tan rico como otros gremios. No tienes ni idea. XXXXXXXXXXXXX. Laxus miró hacia atrás, al desfile, y sonrió levemente al ver la mano alzada de su abuelo. Luego se dio la vuelta y se alejó de la multitud, dirigiéndose hacia la salida de Magnolia. Lo habían expulsado. Comprendía por qué. No tenía derecho a seguir en el gremio después de lo que había provocado y hecho. Tenía que sufrir las consecuencias de sus actos. ¿Ni siquiera vas a despedirte? Laxus giró la cabeza y vio a Ichigo sentado en el borde de un muro. ¿Lo hiciste? Ichigo se encogió de hombros. Supongo que no, siempre y cuando planees regresar algún día. Laxus sonrió ampliamente. Volveré. Te dije que algún día sería el maestro de Fairy Tail, y aún no he renunciado a ello. Encontraré la manera de redimirme por lo que he hecho, y tal vez entonces pueda regresar. Sabes, el castigo habría sido un poco más leve si no te hubieras excedido al final de nuestra pelea. ¿Qué fue eso, por cierto? Ya te lo dije. Era mi as bajo la manga. Esa es una carta ganadora muy poderosa. Necesitabas recuperar mucha magia para poder usarla. Laxus se rió. ¿Crees que soy el único con un hechizo como este? Levi tiene su propio hechizo de escritura sólida que consume un porcentaje similar de su magia. La única diferencia es que el mío funciona como debe, mientras que ella todavía está intentando corregir los fallos del suyo. Aún así, una técnica como esa no es fácil de crear. Yo estaba usando Bankai, e incluso así me costó mucho destruirla. ¿Cómo lo hiciste? Laxus sonrió con suficiencia. Supongo que tendrás que esperar a otro momento para averiguarlo. Ichigo extendió el brazo hacia Laxus. Laxus lo agarró con fuerza y lo sacudió. La próxima vez, seguro que gano yo. Ichigo le devolvió la sonrisa burlona. Buena suerte. De todas formas perderás, pero supongo que al menos debería dejarte creer que tienes una oportunidad. Laxus lo soltó y comenzó a marcharse. Sin embargo, antes de llegar muy lejos, se detuvo y se giró una vez más hacia Ichigo. Los protegerás a todos, ¿verdad? Ichigo miró fijamente a Laxus, con la mirada inquebrantable. Con mi vida. Eso era todo lo que necesitaba oír. Nos vemos. Dándose la vuelta, Laxus se alejó sin rumbo fijo. Por primera vez en su vida, no sabía qué iba a hacer. Y se sentía bien. Pero no iba a permitir que Ichigo se mantuviera a la cabeza. No podía descuidar su entrenamiento, o no dejaría de oír quejas al respecto. Por ahora, podía relajarse. Por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba enfadado. Y disfrutaría de esa sensación mientras durara. Aunque fuera un villano para Fairy Tail, seguía sintiéndose feliz. Con ese último pensamiento, dejó atrás Magnolia y no miró hacia atrás. XXXXXXXXXXXXXXXXX. Terminamos el arco. Así es, el arco que se presentó en el primer capítulo por fin está terminado. Ha sido un largo proceso, pero lo logramos. Finalmente llegamos hasta aquí, y ahora tenemos 27 capítulos. Un total impresionante. Esto significa que la historia ha estado en marcha durante 27 semanas, con un capítulo nuevo cada semana sin falta. Pero no hemos llegado al final solo porque hayamos terminado este arco. Ya lo he dicho muchas veces, tenemos cosas muy buenas por delante. Últimamente he estado trabajando en Oración 6 y casi he terminado el capítulo 32, así que ya llevo 5 capítulos de ese arco, y aún no estamos ni cerca del final. Los arcos se están volviendo más grandes y mejores con cada uno, y tenemos muchas más cosas buenas planeadas con Edolas y Tenro. Y ni me pregunten sobre los grandes juegos mágicos y cómo voy a hacer el último arco también. Tantas ideas, y aún un montón de cosas sin revelar. Tengo más pistas que dar, más pistas que mostrar antes de que aparezcan las grandes revelaciones. Siento que el arco de Oración 6 será uno de los arcos más cruciales de esta historia por algunas de las cosas subyacentes. Ya verán a qué me refiero cuando vaya profundizando.
Debería volver a escribir más. Ya terminaron mis exámenes y en unas semanas sabré los resultados. He retomado las clases, así que algo es algo, pero mientras mantenga un margen de tiempo, estaré bien en las semanas más ajetreadas. Necesito terminar Assassin's Creed 4 cuanto antes, si no, nunca terminaré de escribir. Llevo jugando sin parar los últimos días. La maldición de los exámenes es que retrasan estas cosas tan chulas. Me alegra ver que el paso fantasma tuvo buena acogida en el capítulo anterior, al igual que el nuevo movimiento de Laxus. Parece que gustó el capítulo, y es uno de los más comentados. Gracias por eso. Ahora pasemos a las últimas novedades de Bleach y Fairy Tail. Elfman. Ahora sí que te pones interesante. Puedo manipular este tipo de cosas y tengo una idea aproximada de lo que va a pasar. Bleach, sin embargo. Eso sí que es asombroso. El poder de ese hombre es realmente interesante. En cierto modo, podemos ver por qué se le conoce como el padre de todos los Quincy. Es probable que todo el poder Quincy se origine en él, incluso en pequeñas cantidades, de ahí que pudiera recuperar el poder durante su purga. Me alegra que ahora sepamos cómo fue posible esa purga. Y Uryu muestra su verdadera naturaleza. Sabía que no podía ser un enemigo, no con esa reacción cuando se dio cuenta de que había caído en la trampa. Tengo muchas ganas de ver más de la historia. Bueno, hasta la próxima. Soy Takei. Gracias por leer.